Testimonio del magistrado Sardón de Tahuada. Dijo: el doctor Vergara firmó las 24 páginas de la sentencia, empezando por la página 1, que incluye el párrafo introductorio que dice lo siguiente: y con los fundamentos de voto de los magistrados Vergara Gotelli, entonces hay que respetar a quien firma un documento, porque ese era el voto de Vergara, si estaría equivocado o no, pero él es lo que pensaba. Análisis de los testimonios. Como se puede apreciar, el magistrado Urbiola Jani concuerda con lo expuesto por los ex magistrados Eto Cruz, Mesías Ramírez y Blume Fortini, en el sentido que el ex magistrado Vergara Gotelli era consciente de su conformidad con la sentencia y que prueba de ello fue que en la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional del 1 de octubre del 2013, Vergara Gotelli indicó que en un plazo de 2 días emitiría su opinión al respecto, pero adelantó que no encontraba justificado el pedido de nulidad, subsanación por error material, formulado por el Procurador Público Especializado Supranacional. Asimismo, Urbiola Jani concuerda que en los pedidos de subsanación de error material eran improcedentes porque fueron presentados por personas no legitimadas y fuera del plazo legal de 2 días. Finalmente, concluye que el auto de subsanación constituyó una afectación de cosa juzgada porque esa sentencia había pasado a la autoridad de cosa juzgada y por ende no podía ser removida. Respecto a la supuesta actuación del oficio de los denunciados, Código Procesal Constitucional, artículo 121, carácter de inimpugnable de las sentencias del Tribunal Constitucional. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna en el plazo de 2 días a contar desde su notificación o publicación, tratándose de las resoluciones recaídas en los procesos de inconstitucionalidad, el tribunal de oficio o a instancia de parte. Puede aclarar algún concepto o subsanación cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. Estas resoluciones deben expedirse sin más trámite al 2.º día de formulada la petición. Los denunciados excedieron el límite de la subsanación por error material. El error material es aquel que se refiere a la reproducción de formalidades intrascendentes que no transforman el sentido de una resolución. Sobre el particular, el profesor Gosciani señala: de otro modo, el vicio formal que trasciende la incertidumbre debe corregirse en el recurso de nulidad o, en su caso, con el de apelación que lo contiene. Vale decir, no es motivo de aclaratoria el error conceptual ni el de interpretación, sino únicamente el que incurre en transcripciones u omisiones equivocadas con el discurrir del pronunciamiento. De otro modo, habría una nueva construcción lógica del fallo. Del mismo, el profesor Morales Godos dice: un error material es un error intrascendente, no puede alterar el sentido jurídico de la decisión. Igualmente, no es un tema de interpretación de la ley, ni de la doctrina, ni de la jurisprudencia que podría generar otro sentido de la decisión. Con la dación del auto del Tribunal Constitucional del 5 de abril de 2016, los magistrados denunciados habrían excedido el límite. En este contexto, los denunciados, al emitir el referido auto, que analizó el sentido del fundamento de voto, el ex magistrado Vergara Gotelli, a fin de determinar si existía un error en el conteo de los votos necesarios para la validez de la sentencia del expediente 1969 del 2011, efectuaron un ejercicio interpretativo que excede el límite de la subsanación de un error material. Los peticionantes no estaban legitimados para presentar un pedido de subsanación de error material. Primero, la parte demandante son los 2 denunciantes. Segundo, la parte demandada es la segunda sala especializada en lo penal para procesos con reos libres en la Corte Superior de Justicia de Lima, representados por el Procurador del Poder Judicial. Así las cosas, resulta claro que las únicas partes legitimadas para solicitar la subsanación de error material eran los citados demandantes y demandados. Por tanto, resulta claro que la Procuraduría Pública Especializada Supranacional y el Instituto de Defensa Legal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos no estaban legitimadas para solicitar una subsanación de error material. El Tribunal Constitucional constitucionalmente no tenía la obligación de resolver de oficio el pedido de la subsanación de error material presentado por el
Procurador Supranacional y las ONGs. En consecuencia, no existía un pedido pendiente que la anterior conformación del Tribunal Constitucional no resolvió y que la nueva conformación tenía el deber de resolver. En ese orden de ideas, la premisa de los denunciados resulta incongruente, toda vez que si asumimos que el pedido de subsanación formulado por el Procurador Supranacional y las ONGs estaba pendiente de resolver obligatoriamente. Entonces, no existiría ninguna diferencia entre el pedido de parte, que es la persona legitimada, y el pedido formulado por una persona no legitimada, ya que en ambos casos el Tribunal Constitucional tendría el deber de resolverlos. Siguiente. Los denunciados incumplieron el plazo para emitir la subsanación por error material. Finalmente, debemos tener presente el artículo 121 del Código Procesal Constitucional. Establece plazos perentorios para la presentación de los pedidos de subsanación de error material. 2 días para presentarlos y 2 días para que el Tribunal Constitucional los resuelva. Ninguno de estos plazos fue respetado en el caso del referido auto. Siguiente. La Corte Interamericana en relación al plazo razonable en procesos de libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la comunidad Mayagna, Sumo, Ahuaxi Tanguini versus Nicaragua, sentencia de fondo 31 del 8 del 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradas veces en su jurisprudencia que los recursos judiciales dirigidos a tutelar derechos fundamentales, habeas corpus, amparo, etcétera, por su especial naturaleza deben resolverse en el plazo más breve. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó una demora de 11 meses para resolver este tipo de procesos, lo cual vulnera el derecho al plazo razonable, dado que hacen de estas acciones ilusorias e inefectivas. Así las cosas, los denunciados al expedir el auto de supuesta subsanación de error material después de 3 años y 6 meses, transgredieron todo plazo razonable. Máxime si, como argumentan los denunciados, dicho proceso tenía como fin solo corregir un cómputo de votos. Entonces, ello no ameritaba complejidad alguna que justifique superar irrazonablemente el plazo de 2 días estipulado por el Código Procesal Constitucional. Siguiente. No existe un recurso de reposición pendiente de resolver por parte del Tribunal Constitucional. Se dice, el Código Procesal Constitucional prevé los siguientes en sus artículos 121. Artículo 121. Carácter inimpugnable de las sentencias del Tribunal Constitucional. Contra los derechos y autos que dice el Tribunal, solo procede en su caso el recurso de reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de 3 días a contar desde su notificación, se resuelve en los 2 días siguientes. Como se puede apreciar, el recurso de reposición tiene un plazo perentorio de caducidad y uno máximo de respuesta. Este último es de solo 2 días. Como pueden ustedes apreciar en la lámina, habrían transcurrido aproximadamente 7 meses y 19 días y se ha vencido el plazo legal de los denunciados que tenían para resolver el pedido de reposición. Veamos, la fecha de interposición de reposición es el 21 de abril de 2017. El plazo legal para resolver el Tribunal Constitucional es de 2 días, según el artículo 121 del Código Procesal Constitucional. Vencimiento sin resolver hasta la fecha del informe del 11 de diciembre de 2017. 7 meses y 19 días. Siguiente. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 25.1, dice: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Con fecha 1 de diciembre de 2017, los denunciantes han presentado un escrito al Tribunal Constitucional donde señalan que en virtud del artículo 46.2c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dada la dilación indebida de la resolución de la reposición interpuesta el 21 de abril de 2017 contra el auto de subsanación, los recursos de la jurisdicción fueron interpuestos y se agotaron desde el vencimiento del plazo procesal de 2 días fijado en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, por lo que no tiene ningún recurso pendiente ante dicha judicatura.
Siguiente. Estructura típica del delito de prevaricato de acuerdo a lo estipulado por el artículo 418 del Código Penal. Artículo 418. El juez o el fiscal que dicta resolución o emite dictamen manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. El delito de prevaricato es un delito de infracción de deber. En este sentido, se necesitaría de la verificación de un mandato específico de acción por parte del sujeto activo a quien se le impute la conducta. El Tribunal Constitucional, al resolver el recurso extraordinario de revisión de agravio constitucional, dice el derecho al verificar si está afectando o no los derechos fundamentales de una persona. Siguiente. Respecto del tácito otorgamiento de legitimidad. Respecto del tácito otorgamiento de legitimidad para obrar, se le confirió a los terceros que presentaron los recursos de subsanación establecidos en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, resulta suficiente evidencia no solo de su tramitación, aun cuando éste fuera presentado extemporáneamente y que no fuera declarado improcedente, sino también de la presencia de una absoluta congruencia procesal entre lo solicitado y lo resuelto por los magistrados que han sido denunciados. Se tiene que hacer mención que, si bien es posible que las reglas sean vencidas en aplicación de principios jurídicos, este ejercicio tiene un límite. Su ponderación tiene que ser proporcional, ya que no aplica la afectación de derechos fundamentales, tales como lo son el debido proceso y la legalidad procesal. Siguiente. Se han verificado las siguientes infracciones constitucionales. En primer lugar, debe de hacerse hincapié a que todos los ciudadanos tienen la obligación expresa de respetar la Constitución y en este sentido el artículo 38 de esta importante norma señala que, artículo 38, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Este deber general de cuidado se torna en un deber específico de rechazo y de abstención de todas aquellas conductas que atenten contra la norma suprema, cuando quien lo tiene es un funcionario público, maxime aquel que ocupa el máximo nivel jerárquico interpretativo de la Constitución. Esto se torna claro en el primer párrafo del artículo 201 de la Constitución, el cual señala que el Tribunal Constitucional, a través de sus magistrados, es el máximo órgano de control de la norma suprema. Siguiente, infracción del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución referido al respecto del debido proceso. En el curso de la investigación se ha verificado que se ha incumplido el mandato de respeto que se debe tener al debido proceso en todas las sedes. Este derecho se encuentra previsto en el artículo 3 del artículo 139 de la Constitución, que dice, artículo 139, principios de la administración de justicia son principios y derechos de la función jurisdiccional. 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera que sea su denominación. Siguiente. Al respecto del Tribunal Constitucional ha establecido, fundamento 12, en la sentencia del Tribunal Constitucional 4944 del 2011, cómo ha tenido oportunidad de establecer este tribunal en más de una oportunidad el derecho al debido proceso previsto en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, aplicable no solo a nivel judicial, sino también en sede administrativa e incluso entre particulares. Supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público y deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos. Siguiente. Violaciones al debido proceso en el que incurrieron los denunciados al emitir el auto. Violación del plazo legal y razonable.
Se ha determinado que el auto fue dictado 3 años y 6 meses después de emitida la sentencia, cuando habría vencido el plazo legal de 2 días para resolver, establecido en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional, es decir, fuera de todo plazo razonable conforme a nuestro ordenamiento jurídico, que en el presente caso no podía superar 11 meses, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Violación de la legitimidad procesal. Se ha determinado que los denunciados se pronunciaron sobre cada uno de los pedidos contenidos en los escritos presentados por la Procuraduría Pública Especializada Supranacional y las ONGs, Instituto de Defensa Legal, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Asociación Pro Derechos Humanos, confiriéndoles tácitamente a dichos actores y a sus pedidos una validez y o legitimidad. Procesal, el artículo 121 del Código Procesal Constitucional no le otorga este derecho. Violaciones al debido proceso. Violación de la cosa juzgada. Se ha determinado que a la fecha en que se emitió el auto no había causa pendiente ante el Tribunal Constitucional sobre el expediente 1969-2011, toda vez que la sentencia había permanecido firme aproximadamente durante 3 años y 6 meses después, o sea, que habría adquirido la calidad de cosa juzgada y además, conforme al artículo 121 del Código Procesal Constitucional, es inimpugnable. Violación de la verdad material. Se ha determinado que con el auto se sustituyó la voluntad expresada por el expresidente del Tribunal Constitucional, Urbiola Jani, en la sentencia 1969-2011, atribuyéndole por la vía interpretativa y en carácter retroactivo haber ejercido la facultad que le asigna el artículo 10-A del reglamento normativo del Tribunal Constitucional de emitir un voto decisorio, el cual no ejerció. Siguiente, violación al debido proceso. Violación de la verdad material. Se ha determinado que en el auto se han citado hechos falsos y que dicha resolución es manifiestamente contraria al texto expreso y claro de la ley, toda vez que se tergiversó la voluntad del ex magistrado Vergara Gotelli expresada en su fundamento de voto, coincidente con su voto contenido en la sentencia con el fin de dejar sin efecto el punto resolutivo número 1 de la sentencia. Por tanto, se encuentra verificado que los denunciados con la dación del auto han vulnerado la garantía del derecho al debido proceso plasmado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Siguiente, infracción de los incisos 2 y 13 del artículo 139 de la Constitución referidos a la inmutabilidad de los casos de la cosa juzgada y la prohibición de revivir procesos fenecidos. Estas garantías están previstas en la norma suprema de la siguiente manera. De la Constitución, en el artículo 139, son principios y derechos de la función jurisdiccional. Fundamento 2, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada. Fundamento 13. La prohibición de revivir procesos fenecidos en resolución ejecutoriada, la amnistía, el indulto, el sobresistimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. Siguiente. Inmutabilidad de la cosa juzgada. El texto de la Constitución se aprecia que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. La prohibición de revivir procesos fenecidos se encuentra ligada a la garantía de la inmutabilidad de la cosa juzgada. El Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias ha establecido que cualquier práctica en contra de la garantía de la inmutabilidad de la cosa juzgada debe ser sancionada de manera ejemplar. Siguiente. El Tribunal Constitucional en relación a la cosa juzgada. El Tribunal Constitucional en su expediente 1182 del 2010, en su cuarto fundamento dice: este tribunal además ha precisado que la cosa juzgada proscribe de las autoridades distorsionen el contenido o realicen una interpretación parcializada de las resoluciones judiciales que hayan adquirido tal cualidad. Cualquier práctica en este sentido debe ser sancionada ejemplarmente, recayendo la sanción respectiva
no solo respecto a la institución de la que emana la decisión, sino también respecto a los que actúan en su representación. Fundamentos 14 y 15 de la sentencia del Tribunal Constitucional 54/2004. Otro, Tribunal Constitucional, sentencia del Tribunal Constitucional 4587 del 2004. Fundamento 38, la cosa juzgada. Garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones judiciales que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque han transcurrido el plazo para impugnarlas. Y, en segundo lugar, que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición no pueden ser dejados sin efectos ni modificados, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o incluso de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso. Infracciones en que incurrieron los denunciados al emitir el auto. Se ha determinado que a la fecha en que se emitió el auto de subsanación del error material, no había causa pendiente ante el Tribunal Constitucional sobre el expediente 1969-2011, toda vez que la sentencia había permanecido firme aproximadamente durante 3 años y 6 meses después de dictada, por lo cual no era posible notificarla y conforme al artículo 121 del Código Procesal Constitucional era inimpugnable. Se ha determinado que la subsanación de un error material no podía interpretar el voto del magistrado Vergara Gotelli para darle un sentido diferente al que consta la sentencia del expediente 1969-2011. Se ha determinado que la sentencia del expediente 1969-2011, de fecha 14 de junio del 2013, alcanzó los votos necesarios para conformar una decisión válida, puesto que la ratio de punto resolutivo 1 de fundamento del voto del ex magistrado Vergara Gotelli coincide con el punto resolutivo 1 de la sentencia, cuyo efecto es que se declare fundado el habeas corpus y por ende nulo el auto de apertura de instrucción de proceso penal seguido contra los denunciados y que los hechos materia de su juzgamiento no sean calificados como crímenes de lesa humanidad y no sean considerados imprescriptibles. También se ha determinado que los efectos del auto de subsanación de error generaron efectos negativos para los denunciantes en el marco del proceso penal que afrontan en sede judicial por el denominado caso del Frontón, toda vez que el efecto del punto resolutivo 1 de la sentencia para los denunciantes es que sus actos materia de juzgamiento no sean calificados como crímenes de lesa humanidad y no se les aplique la imprescriptibilidad. En contraste, el auto, al dejar sin efecto el punto resolutivo 1 de la sentencia, permite que los actos de los denunciantes sigan siendo calificados por el juez penal como crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles. Por tanto, se encuentra verificado que los denunciados con la dación del auto han vulnerado la garantía de la inmutabilidad de la cosa juzgada y la prohibición de revivir procesos fenecidos plasmadas en los incisos 2 y 13 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, toda vez que revivieron el proceso 1969 del 2011, que ya se encontraba fenecido para emitir el auto que dejó sin efecto el punto resolutivo 1 de la sentencia, vulnerando así la cosa juzgada. Siguiente. Infracción del artículo 2 del inciso 24, párrafos A y D, y artículo 139, inciso 3 de la Constitución referidos al principio de la seguridad jurídica. Tribunal Constitucional, sentencia del Tribunal Constitucional 1601 del 2012. Fundamento 24. El principio de la seguridad jurídica, ha dicho este colegiado, es un principio que puede derivarse de diversas disposiciones constitucionales, tales como el artículo 2, inciso 24, párrafos A y D, artículo 139, inciso 3 de la Constitución, siendo definida como la garantía que informa todo el ordenamiento jurídico y consolida la interdicción de la arbitrariedad, pues permite afirmar la predictibilidad de las conductas, en especial de los poderes públicos, frente a los supuestos previamente determinados por el derecho. En ese sentido, el principio incomento no solo supone la absoluta pasividad de los poderes públicos en tanto no se presenten los supuestos legales que le permitan incidir en la realidad jurídica de los ciudadanos, sino que exige de ellos la inmediata intervención ante las ilegales perturbaciones de las situaciones jurídicas mediante la predecible reacción
sea para garantizar la permanencia del status quo, porque así el derecho tenía preestablecido, o en su caso para dar lugar a las debidas notificaciones. Si tal fue el sentido de la previsión legal en la sentencia del Tribunal Constitucional 16-2002, fundamento 3. Siguiente. Hemos analizado supra la violación del principio de seguridad jurídica en que incurrieron los denunciados al emitir el auto. Se configuran los siguientes hechos. Verificados. Se ha determinado que la sentencia del expediente 1969-2011 de fecha 4 de junio del 2013 alcanzó los votos necesarios para conformar la decisión válida, puesto que la ratio del punto resolutivo 1 del fundamento de voto del ex magistrado Vergara Gautelli coincide con el punto resolutivo 1 de la sentencia, cuyo efecto es que se declare fundado el habeas corpus y por ende nulo el auto de apertura de instrucción del proceso penal seguido contra los denunciados y que los hechos materia de su juzgamiento no sean calificados como crímenes de lesa humanidad y no sean considerados imprescriptibles. Se ha determinado también que a la fecha que se emitió el auto de subsanación del error material no había causa pendiente ante el Tribunal Constitucional sobre el expediente 1969-2011. Toda vez que la sentencia había permanecido firme aproximadamente durante 3 años y 6 meses de dictada, por lo cual no era posible su notificación y conforme al artículo 121 del Código Procesal Constitucional es inimpugnable. Se ha determinado que la subsanación de un error material no podía interpretar el voto del magistrado Vergara Gautelli para darle un sentido diferente al que consta en la sentencia del expediente 1969. Se ha determinado que mediante la subsanación del error material no se podía sustituir la voluntad expresada por el expresidente del Tribunal Constitucional, Urbiola Jani, en la sentencia del expediente 1969-2011, atribuyéndole por la vía interpretativa haber ejercido retroactivamente esa facultad que le asigna el artículo 10-A del reglamento normativo del Tribunal Constitucional al emitir un voto decisorio, el cual no ejerció. Se ha determinado que los efectos del auto de subsanación de error generaron efectos negativos para los denunciantes en el marco del proceso penal que afrontan en sede judicial por el dominado caso Frontón, toda vez que el efecto del punto resolutivo 1 de la sentencia para los denunciantes es que sus actos materia de juzgamiento no sean calificados como crímenes de lesa humanidad y no se les aplique la imprescriptibilidad. En contraste, el auto, al dejar sin efecto el punto 1 de la sentencia, permite que los actos de los denunciantes sigan siendo calificados por el juez penal como crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles. Se ha determinado que el auto del Tribunal Constitucional del 5 de abril de 2016 ha citado hechos falsos y que dicha resolución es manifiestamente contraria al texto expreso y claro de la ley, toda vez que se tergiversó la voluntad del ex magistrado Vergara Gautelli expresa en su fundamento de voto con el fin de dejar sin efecto el punto resolutivo 1 de la sentencia. Por tanto, se encuentra verificado que los enunciados en la dación del auto han vulnerado el principio de la seguridad jurídica que se deriva del artículo 2, inciso 24, párrafo A y B, A y D, y artículo 139, inciso 3 de la Constitución, toda vez que revivieron el proceso 1969-2011 que ya se encontraba fenecido para emitir el auto que dejó sin efecto el punto resolutivo 1 de la sentencia, vulnerando así la cosa juzgada, y alteró la situación jurídica de los denunciantes, desmejorando su posición en el proceso penal que afronta. Del mismo modo, el citado auto sienta el precedente negativo de que es posible modificar el fondo de una sentencia muchos años después, vencido el plazo legal o razonable, mediante una subsanación de error material, la cual no constituye un recurso impugnatorio. Responsabilidad de los denunciados respecto a las infracciones constitucionales y delitos de función corroborados. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha desarrollado jurisprudencia en donde afirma que el principio de razonabilidad implica encontrar justificación lógica de los hechos, conductas y circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos. Este principio adquiere mayor relevancia en el caso de aquellos supuestos referidos a restringir derechos o, para fines del caso, despojar de las prerrogativas que actúan como garantías funcionales para determinados funcionarios públicos. Facultad del Congreso a imponerle sanciones. En tal sentido, la facultad de imponer sanciones por parte del Congreso es una facultad privativa y discrecional,
Sin embargo, la discrecionalidad amplia es posible solo dentro de los límites que derivan de la propia Constitución y del principio de razonabilidad y proporcionalidad.